Les venimos a presentar el proyecto de historia en el cual vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, entre los años de 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido y Francia y Rusia, entre otros países. Pero, ¿cómo inició? La Segunda Guerra Mundial inició por la desconformidad de algunos países, entre otros. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? Provocada por el entre las guerras de 1919 y terminó en 1939, en el cual uno de esos fueron la invasión de Polonia por tropas de Alemania, y en Oriente la invasión japonesa, la China y las colonias británicas, y posteriormente hubo el ataque a Pearl Harbor. Seguido de esto surgieron las nuevas potencias mundiales y la expansión de un nacionalismo agresivo. En 1931 usaron como causas belli unos supuestos incidentes transfronterizos. Japón invadió Manchuria, que convirtió en 1932 en Manchukuo, estado independiente bajo protectorado japonés, junto con Jeol. Las críticas internacionales por esta acción llevaron a Japón a la Sociedad de Naciones al siguiente año, 1937. Necesitado de recursos naturales y aprovechando la debilidad china provocada por la guerra civil entre comunistas y republicanos, Japón inició la segunda sino-guerra japonesa y ocupó la parte noreste de este país. Los Estados Unidos de América y Gran Bretaña reaccionaron en apoyo de Kuomintang, concediéndole créditos, ayuda militar encubierta, pilotos y aeroplanos, y también levantaron embargos cada vez mayores contra Japón de materias primas y petróleo. Su comercio exterior llegó a caer en un 75%, mientras que las importaciones de petróleo lo hicieron en un 89%. La cuarta fase empezó con las Fuerzas Armadas de la URSS realizando una misión de liberación en relación a los países de Europa, con ayuda de sus pueblos en la liberación de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Austria y otros estados. Las tropas anglo-norteamericanas desembarcaron el 6 de junio de 1944. En Normandía, en febrero de 1945, se realizaron las conferencias de Crimea, Yalta, de los líderes de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña. Las tropas alemanas nazis vencieron a los aliados en el frente occidental durante la operación de las Ardenas. El Ejército Rojo comenzó su ofensiva de invierno antes del tiempo previsto. Tras recuperar sus posiciones a finales de enero, los aliados cruzaron el Rin durante la Operación Veritable en 1945 y en abril realizaron la Operación de la Bolsa del Ruhr, 1945. De igual manera, durante la Operación del Norte de Italia en 1945, las tropas aliadas, con ayuda de los guerrilleros locales, a principios de mayo de 1945, liberaron Italia entre abril y mayo de 1945. De igual forma, las Fuerzas Armadas soviéticas derrotaron en el curso de la Operación de Berlín en 1945 y Praga en 1945.
El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. En los días siguientes, la Alemania nazi finalmente colapsa. Berlín es ocupada por el ejército soviético. Los alemanes solo mantenían el poder sobre unas pocas áreas de Alemania, y los territorios ocupados, incluso algunas partes del ejército alemán, ya se habían rendido. El 7 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Holt firma su rendición en la ciudad francesa Reims. El jefe de Estado Eisenhower y un general soviético firman en nombre de los aliados. En el documento se establece que todas las fuerzas, después de la rendición, la Unión Soviética advierte que no pueden aceptar esta entrega y exigen una rendición independiente de Alemania ante el Ejército Rojo. Esta es afirmada el 8 de mayo por la mariscal de campo Wilhelm Keitel en Berlín, en presencia del comandante en jefe del ejército soviético. En esta sexta etapa se dice cómo terminó la guerra. Y es que Hitler se suicidó. En el mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales de Rhein, y el 9 de mayo ante los soviéticos de Berlín. El imperio japonés se rindió y terminó la Segunda Guerra Mundial, puesto que terminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, hechos por Estados Unidos, y por último la declaración de guerra de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial? Fueron el fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón. Surgieron de nuevas potencias mundiales como Estados Unidos y la URSS, el reparto de Europa, la creación de instituciones de posguerra, como lo fueron la ONU, la FAO, la OTAN y entre otros